Carola tenía que decirle constantemente a Antonio, por favor castígame. Debo recordarte que me castigues, por favor. Lo siento, por favor, como tú quieras arreglar el problema. Está bien, por favor. Y sé que he hecho las cosas mal y quiero arreglarlas, por favor, para poder estar contigo. También se le indicó que fuera al dormitorio de Antonio después de que él hubiera abusado a otra de las víctimas para decirle, quiero que las cosas estén bien entre nosotros, por favor, dime qué tengo que hacer para que todo esté bien entre nosotros. La tortura fue constante, fue física, íntima, psicológica y emocional. Luego, el 6 de junio de 1999, nació a quien llamaremos Jonathan, nombre que significa regalo de Dios. Hola, hola amigos de Escándala en línea, bienvenidos nuevamente a otro video en el cual vamos a analizar, leer partes de y reseñar los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Carola de la Cuesta, Fe, Amor y la Trata de Personas. Mi nombre es Kerolai, gracias por estar aquí el día de hoy. Recuerden que este libro está escrito por Raquel Caspi y viene lleno de enseñanzas sobre cómo detectar, prevenir, erradicar el tráfico de personas y también cómo sanar en caso de que hayamos experimentado este tipo de situaciones. El capítulo 10 se llama Madres, el 11 se llama La violencia contra las mujeres y en el tercer capítulo del día de hoy, que es el capítulo 12, retomamos la historia de Carola en el año 1999, que como ya escucharon en la introducción, fue un año muy pero muy significativo para ella, pues en ese año nace su primer hijo. Aquí lo llamarán Jonathan, como ya escucharon. Entonces Jonathan es el hijo de Carola en este libro. Recuerden que pueden obtener el libro en la librería más cercana a ustedes, así como en librerías en línea. En el capítulo número 10, que se llama Madres, Raquel recuerda que cuando ella era una niña escuchó acerca de una hermosa creencia sobre el poder del amor de las madres. Durante el ritual semanal de Shabbat, recordemos que el Shabbat es el día de reposo judío que inicia el viernes en la tarde a la puesta del sol y termina aproximadamente a la misma hora del día siguiente, o sea, el día sábado. En ese viernes del inicio del Shabbat, la creencia dice que las madres pueden pedir cualquier cosa en oración para sus hijos y que estas bendiciones que las madres piden en esas oraciones les serán concedidas. Dice Raquel que esto para ella siempre fue algo sumamente increíble. La responsabilidad de este momento especial recae en las madres, en las mujeres de la comunidad y a través de su devoción amorosa traen bendiciones a sus familias. Muchas mujeres también incluyen una oración especial escrita por y para las mujeres que nos recuerda la fuerza y la gracia que viene desde adentro. En el judaísmo, nos dice también Raquel, Shabbat tiene muchos significados, pero se podría decir que espiritualmente es el alma de la semana, prácticamente el día más importante de la semana en el judaísmo. Cuando tenía alrededor de 9 años, mi curiosidad por el poder de la maternidad comenzó a crecer, nos dice ella. ¿Cómo es posible que las madres tuvieran la influencia de cuidar a sus hijos a través de una oración? Le pedí a mi madre que hiciera peticiones específicas para mí y por supuesto cuando algunas de ellas se cumplían, yo lo atribuía a las oraciones de mi madre. Este fue el momento en el que la semilla de la magia que existe entre una madre y su hijo se plantó dentro de mí. También nos dice que años más tarde, mientras ella se encontraba estudiando educación especial durante su tercer semestre de práctica, fue cuando tuvo su primer encuentro con las experiencias de varias madres y sus hijos, especialmente aquellos con dificultades lingüísticas de aprendizaje y audición, así como con el síndrome de Down. Aunque no podía entender completamente por lo que estaban pasando estas madres, lo que más me llamó la atención fue su inquebrantable amor, devoción y compromiso para ayudar a sus hijos a tener éxito. A pesar de su corta edad y la falta de conocimiento personal sobre lo que es ser madre, en esa época ella todavía no tenía hijos, estaba asombrada, nos dice, de estas increíbles madres. También nos cuenta que en su experiencia como una mujer judía hay otra costumbre en el judaísmo que es que las mujeres que se van a casar
tienen que sumergirse en las aguas de mikvah en el Shabbat, en el día de reposo judío. El mikvah, dice, es un cuerpo o un depósito que debe llenarse de aguas vivas de una fuente que sea natural, una fuente que fluya continuamente, como el agua de un manantial, agua de lluvia o incluso nieve derretida. O sea, tiene que ser agua de la naturaleza, no tiene que ser agua procesada ni nada de ese tipo de aguas. La mujer que dirige este ritual explica que el agua es la fuente principal de toda la vida y tiene el poder de purificar, restaurar y reponer la vida. Se recomienda ir al mikvah cuando uno sufre un cambio de estado, donde la vida cancela la muerte y por lo tanto se completa la transición a un estado de pureza. Experimentar el mikvah es realmente profundo y una experiencia indescriptible, y es una que tiene un poderoso impacto en las mujeres que participan en ella. Durante el ritual, la mujer que dirige la ceremonia imparte un mensaje especial a la madre de la novia, diciéndole que esté con su hija hasta el momento de su boda. Esta mujer, que es la líder de la ceremonia, explica que la presencia física y espiritual de la madre sirve como un escudo protector para su hija, protegiéndola de cualquier situación adversa que pueda afectarla debido a su mayor vulnerabilidad y apertura. El amor de una madre envuelve a su hija y su intuición sirve como una fuerza que la guía. Raquel nos dice que es un momento mágico e inspirador. Más adelante, cuando ella se convierte en madre, nos dice que ha sido la experiencia más extraordinaria de toda su vida y que también lo ha sido para Carola. Muchas veces ella le dijo, mientras estaban escribiendo este libro, que estar embarazada de quien llamaremos Jonathan, que significa regalo de Dios, le salvó la vida, incluso cuando en ese momento su miedo era abrumador, pues Antonio amenazaba a sus víctimas diciéndoles que las mujeres que nacieran eventualmente se convertirían en sus parejas y que acabaría con los hombres, con los varones que nacieran dentro de la organización. Una vez más escuchamos esto que ya nos lo habían dicho otras de las víctimas, esto de que Sergio Andrade tenía el plan maquiavélico de tener a sus hijas más adelante como sus propias parejas, o sea, de abusar de sus propias hijas. Es algo que Karina Yapor lo dijo en un principio y muchas personas no sabían si había sido un invento de Karina Yapor, parte de su imaginación o una exageración de parte de ella. Pero poco a poco cada una de las víctimas ha ido comprobando ese testimonio que dio Karina en su libro. Continuemos. Hace varios años, durante una investigación que se estaba haciendo mientras Raquel estudiaba psicología transpersonal, ella encontró un artículo que dice la dejó boquiabierta. Y Raquel nos cuenta sobre un estudio que se llevó a cabo en el que, al observar el cerebro de una mujer que había tenido a un hijo varón, se descubrió que tenía células masculinas en ella que se habían transferido del feto varón, hacia la madre durante el embarazo. Lo que más le impactó fue darse cuenta de que nuestros niños, desde el principio de su existencia, se convierten en parte de nosotros, a medida que nosotros nos hacemos parte también de ellos. Intercambiamos chispas de nuestra esencia a medida que los llevamos dentro, cultivando una conexión durante los meses de convivencia que trasciende lo tangible. Esta conexión se arraiga en las fibras de nuestro ser, desafiando los límites del espacio y el tiempo. Cuando compartí este estudio con Carola, tuvimos una de las conversaciones más conmovedoras, ya que estuvimos de acuerdo en la idea de que el viaje de la maternidad, sin importar cómo pueda ser para cada persona, no es un camino solitario o una conexión física que termina después de dar a luz, sino una conexión que es ilimitada y eterna. Ahora sí pasamos al capítulo número 11, que es la violencia contra las mujeres. Y nos dice Raquel: todas las madres son mujeres y todas estamos aquí por la gracia de Dios a través de nuestras madres que fueron nuestras vasijas. Todos estábamos en el vientre de una mujer, de nuestra madre, así que es incomprensible para Raquel cómo es que hay tanto odio contra las mujeres. Recuerdo cuando hace mucho tiempo escuché que en China mataban bebés si es que eran niñas. Era realmente algo para lo que no podía encontrar espacio en mi mente y en mi corazón.
Cuando estaba embarazada de mi hija, el vecino de al lado de mis padres me dijo que Dios te bendiga con un niño en tu próximo embarazo. Y no estoy bromeando. De hecho, voy a hacer un paréntesis aquí en la lectura. A mí también me pasó algo similar. Yo estaba embarazada de mi primera hija y mi hermana también estaba embarazada al mismo tiempo y ella iba a tener un varón y yo pues mi niña. Cuando caminábamos la gente siempre nos decía, son hermanas, están embarazadas y nosotros sí, sí. Una vez una persona también asiática, creo que era china, le dijo a mi hermana que su niño era símbolo de suerte, porque las mujeres que tenían un varón de primero, cuando su primer embarazo era un varón, eso significaba que iba a traer mucha suerte y mucha prosperidad a su familia y a su vida. Y a mí, pues obviamente no me dijo nada, yo como que, ok. Pero sí, puedo relacionarme con esto que dice Raquel aquí acerca de su experiencia, con estos comentarios así tan misóginos que mucha gente todavía hace. Continuamos. Claramente, nos dice Raquel, no había entendido que el machismo al que estamos expuestos y que normalizamos, tanto hombres como mujeres, nos ha llevado al extremo en el que nos encontramos hoy. Parece que hemos vuelto a la Edad Media. Todos los días, sin excepción, veo noticias de nuevas mujeres desaparecidas en México. Todos los días. Soy una mujer y tengo una madre y amigas que forman parte del 52% de la población mexicana. Una población en riesgo de ser asesinada por ser mujeres. La violencia de género es algo que me sigue sorprendiendo, incluso con todo lo que sé al respecto. Sí, entiendo que tiene que ver con dañar a una persona o a un grupo de personas basándose únicamente en su género. Entiendo que está relacionado con la desigualdad y el abuso de poder. Por supuesto, también está inherentemente vinculado a la trata de personas, pero aún así no puedo entenderlo. No entiendo cómo es posible que esto suceda con tanta fuerza y con tanta frecuencia, pero lo que entiendo aún menos es que esta realidad es negada, racionalizada, justificada e incluso aceptada. Los feminicidios son la manifestación extrema de la violencia de género y lamentablemente bastante frecuentes en México. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como cualquier acto de violencia de género que resulte o sea probable que resulte en un daño físico, sexual o mental o un ataque que cause daño a las mujeres. La violencia de la pareja íntima se refiere al comportamiento de una pareja o expareja que causa daño físico, íntimo o psicológico, incluida la agresión física, la coerción sexual, el abuso psicológico y los comportamientos de control. Las estimaciones públicas por la OMS indican que a nivel mundial alrededor de 1 de cada 3 mujeres, o sea el 30% en todo el mundo, han sido sometidas a violencia de pareja física y o íntima o a violencia íntima aun si es una persona que no es tu pareja. Este tipo de actos violentos causan problemas graves en la salud física, mental, sexual y también reproductiva a corto y largo plazo para las mujeres. También afectan la salud y el bienestar de sus hijos. Esta violencia conduce a altos costos sociales y económicos para las mujeres, sus familias y la sociedad. Dicha violencia puede tener resultados fatales como homicidio o suicidio. Conduce a lesiones como con el 42% de las mujeres que experimentan violencia en la pareja reportando una lesión como consecuencia de esa violencia, conducir a embarazos no deseados, abortos inducidos, problemas ginecológicos e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Estas formas de violencia pueden provocar depresión, estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, dificultades para dormir, trastornos alimenticios e intentos de quitarse la vida. El análisis de 2013 encontró que las mujeres que han experimentado violencia en su pareja tenían casi el doble de probabilidades de experimentar depresión y problemas con el consumo del alcohol. Y en el resto del capítulo, el capítulo 11, nos dan más datos bastante interesantes, pero también muy alarmantes acerca de los efectos de la violencia en las mujeres. Ustedes podrán leerlo cuando ya obtengan el libro. Y así pasamos al siguiente capítulo, el capítulo número 12, que se llama 1999
y retomamos la historia de Carola en este año. Y comienza así. Mientras que el reality show Who Wants to Be a Millionaire se estrenó en la televisión estadounidense por primera vez, estábamos descargando canciones en Napster sin entender las ramificaciones. El euro se introdujo por primera vez. The Sixth Sense nos sorprendió a todos con su final sorpresa. Bill Gates predijo el futuro de los teléfonos inteligentes y no podíamos escuchar la radio sin que sonara Believe de Cher o Baby One More Time de Britney Spears. Los carteles de Se Buscan se podían ver alrededor de muchas partes del mundo en busca de Laura y Antonio. En Pedra de Guaratiba, Brasil, eran fugitivos, pero esto no detuvo las torturas a las que Antonio sometía a sus víctimas. Como ahora vivían en hoteles de mala muerte donde no se les reconocería, no querían llamar la atención, así que los castigos, aunque brutales, eran menos ruidosos, más silenciosos o menos escandalosos, podríamos decir. Carola le dijo a Raquel que tenía que estar en una habitación sentada en la misma posición durante horas sin poder moverse, y la única razón por la que se le permitió moverse era para hacer ejercicios. En esa época, por supuesto, Carola seguía comiendo comida podrida y cuando no lo hacía, le daban sobras de la grasa del pollo quemada de cuando Antonio y Laura asaban pollo para comer ellos dos. Ella sentía que estaba en un estado de zombie, mientras que Antonio parecía estar más enojado con ella que con cualquier otra persona, y Carola piensa que tenía que ver con el hecho de que estaba embarazada de un niño. Ella recuerda cómo, en otra ocasión, Antonio llamó a una de las hermanas de Carola mientras estaba en la habitación y le preguntó en qué estaba pensando. Para él, una de las peores ofensas era que le mintieran, así que cuando ella respondió algo trivial, él decidió que estaba mintiendo y comenzó a golpear a Carola. Siguió golpeándola, amenazando a su hermana con que la mataría si seguía mintiendo. Lo hacía a menudo con las diferentes víctimas, torturándolas tanto física como psicológicamente sin razón aparente. Este mismo relato, chicos, nos lo cuenta Carla de la Cuesta en su libro Todo a la Luz, solo que ahí nos da un poquito más de contexto, un poquito más de detalles, porque así es como viene en el expediente, en esas declaraciones que las chicas dieron. Y ahí nos cuenta que su hermana, Carla, obviamente la hermana de Carola, estaba afuera cumpliendo un castigo y que pasa Raquel Portillo y la ve pensativa, entonces va y le comenta a Andrade que había visto a Carla muy pensativa. Entonces este maniático, obviamente, ya con la paranoia de que se iban a escapar, acordémonos que Carla ya tenía como que la tendencia de querer escaparse, muchas veces lo había intentado y también le había pedido que la dejara ir. La llama y le dice que en qué está pensando, que seguramente está pensando cómo fugarse, cómo escaparse, y como castigo para Carla manda a llamar a Carola, que estaba embarazada, y comienza a golpearla. Dice también que estaban constantemente en movimiento y llegaron a un edificio de apartamentos en Araruama, Brasil. Había 3 menús disponibles en esa organización. El primero era para Antonio y Laura, que era rico en variedad. El segundo para algunas de las víctimas que hacían el papel de ayudantes o asistentes, como Jane. Y el tercero para víctimas como Carola y sus hermanas, que consistía en descomponer alimentos, cáscaras de frutas y verduras y grasa de pollo quemada. Carola necesitaba ir al médico ya que su embarazo estaba muy avanzado y se le indicó que encontrara un hospital barato para dar a luz ahí, donde daría una identificación falsa y no podía dar ninguna información a nadie sobre absolutamente nada. Ella tenía que decirle constantemente a Antonio: por favor, castígame. Debo recordarte que me castigues, por favor. Lo siento, por favor, como tú quieras arreglar el problema. Está bien, por favor. Y sé que he hecho las cosas mal y quiero arreglarlas, por favor, para poder estar contigo. También se le indicó que fuera al dormitorio de Antonio después de que él hubiera tenido relaciones íntimas o un abuso con otra víctima para decirle: quiero que las cosas estén bien entre nosotros. Por favor, dime qué tengo que hacer para que todo esté bien entre nosotros. La tortura era constante, era física, íntima, psicológica y emocional.
Luego, el 6 de junio de 1999, nació a quien llamaremos Jonathan, que significa regalo de Dios. Carola llegó a un hospital público en Brasil sin haber tenido la oportunidad de bañarse en más de un mes. Nos dice Carola que olía terrible y tenía mucha vergüenza y además estaba aterrorizada. Y creo que aquí las mujeres podemos entender ese sentimiento de vergüenza que tuvo Carola al ir a tener a su hijo sin haberse bañado en un mes. Si de por sí ya ir a tus chequeos ginecológicos, a tus chequeos prenatales, es difícil, es incómodo, se siente uno vulnerable. Imagínense ir sin haberse duchado en un mes. Ha de haber sido algo bastante humillante. Se le instruyó cuidadosamente sobre qué información dar y fue amenazada con la vida de su hijo de que si le daba a alguien información sobre el paradero de ellos, nunca volvería a verlo. Desde el primer momento en que vio a su hijo, supo que algo había cambiado dentro de ella. Era una conexión instantánea que nunca había sentido antes. Contra todo pronóstico, Jonathan nació sano. Eso es algo que siempre me sorprende acerca de estos niños, cómo Dios estaba cuidándolos a esos chiquitos. Imagínense, Carola tuvo un embarazo donde no tenía vitaminas, no tenía el cuidado prenatal, no podía comer, o sea, tenía una alimentación fatal, tenía anemia, estaba cansada, golpeada, y a pesar de eso, su niño nació y nació sano. De verdad que podemos ver la mano de Dios cuidando a estos pequeñitos en estos momentos. Y tan pronto como salieron del hospital, le quitaron a Carola su hijo, se lo llevaron. Le dijeron que no podía mirarlo, no podía abrazarlo, besarlo, arrullarlo, hablar con él o alimentarlo, a menos que Antonio le indicara lo contrario. Yo me imagino que con Carola y con Karina Yapor, que fueron las que tuvieron varones en esa organización en esta época, tuvo que haber sido todavía peor la situación con los bebés. Acordémonos que él odiaba los hombres, él odiaba a los niños en esta organización porque quería ser él el único hombre por su narcisismo terrible que tiene este sujeto. Incluso ya se había deshecho de ese primer varoncito que nació, que fue el hijo de Sonia Ríos. Y cuando estas chicas salían embarazadas y él se daba cuenta que serían varones, obviamente intentaba deshacerse de ellos y si no podía, trataba a las chicas todavía peor como forma de castigarlas, como si fuera culpa de ellas el que estuvieran embarazadas de unos niños. Entonces aquí vemos cómo completamente las aislaban más todavía de lo que las tenían aisladas antes de que nacieran los pequeños. Dice que ella solo podía ver a Jonathan cuando Antonio decidía que podía darle de comer y estaba prohibido mirarlo o hablar con él. No se le permitió hablar de su hijo con nadie. O sea que encima de que no podía hablar con él o lo que hacemos todas las madres con nuestros bebés, hablarles chiquito, hablarles bonito, no podía ni siquiera hablar acerca de su hijo con las otras víctimas, preguntar por él o decir cómo se sentía acerca de su hijo, porque ya era considerado como que le estaba poniendo mucho interés, mucha atención a su niño y eso por supuesto estaba prohibido. Tenía que actuar completamente como que el niño no existiera o como que no le importara. La encerraron en una habitación y le dijeron que se quedara en la misma posición durante horas y horas. Recordémonos que también otras chicas nos han contado que este era un castigo, que tenían que quedarse ahí prácticamente inmóviles en la misma posición y cuando Andrade regresara tenía que encontrarlas ahí en el mismo lugar, en la misma posición o si no las castigaba. De todas maneras las iba a castigar, pero las castigaba aún todavía más. De hecho, Liliana nos contó recientemente en su podcast, en su canal, que cuando ella le pide irse y le entrega un anillo y un discman, él le dice que la espere, que lo espere, que él va a regresar en un momento y que sí, que la va a dejar irse y que tiene que quedarse ahí en esa misma posición, quién sabe por cuánto tiempo. Y cuando regresa, pues le da una paliza que como sabemos casi la desvive. Entonces ya estos castigos venían sucediendo con frecuencia, pero se agudizaron en este momento
porque acordémonos que era cuando Sergio Andrade quería mantener todavía un perfil más bajo. Entonces no podía gritar, no podía hacer los abusos que hacía antes. Entonces optaba por abusos más silenciosos como este de que tenían que sentarse a esperarlo por horas en la misma posición. Pero obviamente ha de haber sido un castigo psicológico muy feo, porque además de estar en esa posición sin poder moverte, con tu cuerpo que te dolía de tanto estar ahí varada prácticamente, congelada, imagínense el miedo mental de saber que en cualquier momento él iba a entrar y de todas maneras te iba a golpear, te iba a castigar, porque ellas nunca podían ganar, incluso si hacían las cosas al pie de la letra como Andrade les decía que tenían que hacerlo, igual las castigaba, igual las golpeaba. Entonces no solamente el desgaste físico de estar ahí esperando por horas y horas, sino que el desgaste emocional de saber que en cualquier momento ya te va a caer esa paliza. Dice que de vez en cuando le traían a su hijo para que lo alimentara, le estaba dando pecho en esta época, y ella le decía con el corazón, porque no podía hablarle con la boca, cuánto lo amaba, y también oraba a Dios por la protección de su hijo. Entonces alguien entraba nuevamente y se lo quitaba y se lo llevaban al niño. Llevaban al niño de la habitación y dejaban nuevamente a Carola sola. En ese momento Carola había experimentado tanto dolor insoportable que estaba profundamente deprimida, pero continuó orando. Yo me imagino que esta pobre niña ha de haber tenido depresión posparto. De por sí ella ya tenía depresión desde antes del embarazo. Ustedes saben, si son madres, que cuando uno tiene un bebé, cuando está en esa época posparto, hay tantos sentimientos encontrados, el cansancio, tu cuerpo todavía no ha sanado por dentro. Te sientes confundida con las hormonas completamente revueltas que a veces ni uno mismo se entiende. Imagínense agregarle los abusos físicos, abusos íntimos, el no poder estar con su niño. Es interesante porque en las primeras semanas después de que uno da a luz, el bebé aún no sabe que está fuera del cuerpo de la mamá. El bebé todavía tiene esa conexión con el cuerpo de la mamá. Igual nosotros, igual nuestros cuerpos todavía tienen esa conexión como si el bebé estuviera dentro de nosotros. Tarda más o menos de 3 a 4 meses en que el cuerpo del niño ya se dé cuenta que es un cuerpo independiente. Entonces imagínense el dolor que también los niños experimentaban, la ansiedad desde esa edad tempranita de no poder estar con su mamá, de anhelar la conexión con la mamá, que es algo que nos dicen los doctores. Tan pronto como los bebés nacen, darle contacto piel con piel, ponértelo en el pecho, tenerlo constantemente ahí dormidito con uno, para obviamente crear ese vínculo que de por sí ya está ahí, pero igual seguirlo alimentando. Sin embargo, estos niños estaban solos, muchas veces llorando por horas y horas, con hambre, sin que nadie pudiera levantarlos o sin que nadie pudiera ayudar a estos niños, ¿verdad? Entonces, qué situación tan dura para las mamás, para estas jovencitas que se convirtieron en madres a edad temprana, y también la situación en esos bebés, ¿no? Ha de haber sido muy difícil, y yo siempre me pregunto cómo les ha de haber afectado a estos niños más adelante, porque obviamente en ese momento eran bebés, no tenían la conciencia, no sabían lo que estaba sucediendo, pero yo creo que siempre tiene que haber algún trauma, tiene que haber alguna lesión, aunque no hayan estado ellos ya de una edad consciente, una edad de conciencia, pero sí siempre creo yo que queda alguna repercusión de este abandono, porque prácticamente sí era un abandono que las madres hacían con estos niños, no por voluntad propia, sino que por imposición de este criminal, de Sergio Andrade. Entonces me pregunto yo cómo funciona esto y qué tipo de secuelas estos niños, que ahora pues son adultos, que son personas ya hechas y derechas, vieron en su vida, en su desarrollo, en todo lo que vivieron ya después de salir de este cautiverio en el que se encontraban ellos y sus madres. 2 meses después de convertirse en madre, volvió a verse obligada a hacer ejercicio 18 horas al día. Imagínense eso entonces.
Solamente 2 meses tenía Carola de haber dado a luz cuando ya estaba haciendo este tipo de ejercicios rigurosos, que obviamente el ejercicio es necesario, incluso ya después que una mujer pasa su cuarentena, que ya se ha recuperado, puede comenzar a hacer ejercicios. Los doctores te recomiendan que comiences despacio, que comiences poquito a poquito, porque en sí puede pasar muchísimo tiempo para que tu cuerpo regrese a su estado normal, a su estado natural después de dar a luz. Incluso puede pasar hasta un año que tus órganos, que tu cuerpo vuelva a ser tuyo. Y si estás amamantando, las que hemos dado de amamantar a nuestros bebés, sabemos que a pesar de que ya ha pasado un año, tenemos que seguir teniendo muchísimo cuidado de que comemos para no dañar a nuestros bebés, de tomar también vitaminas para nuestro propio cuerpo que está alimentando a otro ser humano y no enfermarnos nosotros, calcio, todas las cosas, incluso las mismas pastillas prenatales se deben seguir tomando después de dar a luz. Entonces estas chicas, a pesar de que habían dado a luz, tenían que regresar muy pronto a hacer 18 horas de ejercicio diario. Ella no tenía acceso a alimentos nutricionales y no estaba produciendo suficiente leche para su hijo. Solo imagínense cómo han de haber quedado los cuerpos de estas niñas, de estas mujeres que hacían todo este esfuerzo laboral, estos trabajos forzados, daban a luz y encima tenían que amamantar a sus bebés. Y el cuerpo humano, el cuerpo de las mujeres es tan mágico que nuestros cuerpos, sea como sea, van a producir lo que los niños necesitan, a pesar de que no nos estemos alimentando nosotros bien. Pero obviamente eso significa que nuestro propio cuerpo va a pagar las consecuencias, y es por eso que se nos recomienda que siempre nos estemos alimentando bien, que siempre tengamos los suplementos, porque nuestro cuerpo obviamente está trabajando el doble, el triple cuando estamos embarazadas y también cuando estamos amamantando. Entonces tenemos que suplementar lo que el cuerpo está produciendo para nuestros niños, porque el cuerpo obviamente sabe que hay una personita que depende de nosotros. Jonathan, dice Carola, estaba muy flaco, pero sabía que no podía decírselo a nadie y mucho menos a Antonio. Ella temía que si lo hacía, él mataría a su hijo o lo entregaría como lo habían hecho con el hijo de otra víctima, por lo que ella solamente podía rezar. Y aquí es algo muy interesante porque muchas veces nos preguntamos por qué estas chicas hacían esto, por qué lo permitían o por qué no hacían nada o por qué le tenían tanto miedo a Antonio. Y vemos cómo ellas ya habían visto a Antonio hacer cosas terribles, ya habían visto cómo Antonio le había arrebatado de sus manos su hijo a otra de las chicas, ya habían visto cómo Antonio golpeaba, torturaba, cómo no había límites para Antonio, no había nada que lo detuviera, ya sea una mujer embarazada, incluso a los propios bebés. Este sujeto perverso también los castigaba, también los golpeaba. Entonces en las mentes de estas niñas no había nada que Antonio no fuera capaz de hacer. Entonces obviamente eso te produce un miedo paralizante, un miedo de saber que esta persona es capaz de hacer todo, es capaz de matar si es posible, incluso a un bebé. Ella dice que solamente podía orar a Dios y pedirle por la seguridad de Jonathan, por su salud y por su futuro. Ella oraba a Dios por un verdadero milagro. Una tarde, Carola estaba en el área donde lavaban la ropa y notó una ventana. Si se las arreglaba para saltar por la ventana, estaba en el tercer piso en ese momento, ella podría aterrizar en el balcón del edificio de al lado y obtener ayuda. Así lo hizo. Los vecinos estaban preocupados por ella, probablemente por la forma en la que se veía y el hecho de que claramente había intentado escapar. Se aterrorizó, inventó una historia, no estaba pensando con claridad en lo absoluto y antes de darse cuenta, una de sus hermanas estaba tocando el timbre del vecino. Vemos aquí cómo Carola fue otra de las chicas que intentó escaparse. Para esos que preguntan todo el tiempo por qué no se iban, por qué se quedaban, por qué seguían al lado de ese monstruo si sabían de lo que era capaz. Precisamente por eso, porque sabían de lo que era capaz, no tenían el valor muchas veces de pedirle que las dejara ir, y cuando sí lo hacían, porque muchas de ellas sí nos han dicho que le pidieron que por favor las dejara ir,
se ganaban castigos aún peores, castigos pues muy crueles. A pesar de eso, ya son varias de las chicas que nos han dicho que querían escapar, que intentaron escapar y de alguna u otra forma Andrade siempre lograba manipularlas para que regresaran. Cuando la hermana de Carola la vio y Carola también supo que ya estaba descubierta, sabía que estaba en problemas, se preocupó mucho por la seguridad de Jonathan y no entendía cómo había sido capaz de escaparse. Su hermana le entregó un teléfono móvil y Antonio estaba en el otro extremo de la llamada. Ella le dijo que quería irse, que no podía aguantar más, que sabía que su hijo estaría mejor sin ella por el hecho de que Antonio disfrutaba mantenerlos alejados y le causaba placer. O sea que Carola ya se había dado cuenta que para Antonio lastimarla y lastimar a su hijo era un motivo de placer, así que decidió que para el bien de su hijo era mejor que ella no estuviera ahí. Acordémonos que tampoco podía verlo, tampoco podía hablarlo, tampoco podía cuidarlo, entonces no era como que iba a hacer una gran diferencia si ella estaba o no estaba. Ella sabía que nunca podrían estar juntos. Antonio estaba preocupado, no quería alertar a nadie sobre su ubicación, así que le prometió a Carola por teléfono que le daría a Jonathan y que ella podría irse junto con su hijo. También estaba preocupada por sus hermanas. Una de ellas había dado a luz recientemente a una niña. Sabemos que aquí nos están hablando de Carla, que había dado a luz a su hija Valentina, que su hija Valentina con el hijo de Carola se llevan nada más unos meses. Estas chicas estaban embarazadas prácticamente en la misma fecha. Nacieron muchos niños que tenían prácticamente la misma edad, que tienen todavía la misma edad. Entonces conocía todas las situaciones horribles que podrían empeorar si no regresaba, tanto para su bebé como para sus hermanas, así que lo hizo. Por supuesto, Antonio no le dio a Carola a su hijo, solo la golpeó y la encerró en una habitación por varios días. Cuando finalmente se le permitió salir de esa habitación, Carola fue a la cocina caminando por un pasillo que tenía una ventana. Antonio le preguntó y le dijo que por qué era tan prostituta y por qué le gustaba que la gente la viera con poquita ropa puesta, y luego continuó insultándola y la encerró en la habitación. O sea que solo por el hecho de que ella caminó por esa ventana, que era una ventana que a lo mejor no estaba cubierta como las otras ventanas, y Carola supongo yo que andaba prácticamente desnuda, como ya nos han dicho en otras ocasiones, que no tenían zapatos, que tenían la misma ropa que tenían que compartir entre todas. Seguramente andaba con muy poquita ropa por el abuso que sufría, y a este maniático se le ocurrió enojarse en ese momento y acusarla de ser una prostituta y de querer pasar por la ventana únicamente para que la vieran. Más tarde le pidió a una de las otras chicas que le trajera a Jonathan, y enfrente de Carola comenzó a golpear al bebé en la cara. Escuchen esto de este mal nacido de Sergio Andrade. Comenzó a golpear al bebé en la cara. El bebé estaba negro y azul de los golpes. O sea, aquí estamos escuchando golpes fuertes, me imagino que cachetadas, me imagino que golpes para que su carita haya cambiado de color y se hubiera puesto negra y azul, era porque eran golpes fuertes, además de el estrés y el trauma que este niño estaba experimentando, que su cuerpo, me imagino yo, no sabía qué estaba sucediendo. Entonces no solamente el dolor de los golpes, sino que también el susto, el trauma que estaba pasando este niño, que me imagino estaba llorando de una forma que no puedo ni siquiera imaginarme, y a causa de ese llanto, de ese dolor y de todo lo que estaba sucediéndole en ese momento, pues estaba hasta azul, dice aquí Carola. Ella sabía que él haría todo lo posible para torturarlos durante el tiempo que él viviera, pero ella continuaba pidiéndole a Dios. Y así termina este capítulo, el capítulo número 12 de este relato, de este libro, que la verdad sí termina de una manera horrorosa, de una manera espantosa. Si ya es sumamente difícil de digerir, de leer, de analizar,
las cosas que estas adolescentes pasaban, resulta aún todavía más difícil y más repulsivo leerlo cuando se trata de los bebés, cuando se trata de los niños pequeñitos, que también sucedían estas cosas con ellos. La verdad, no hay un nombre para este tipo de cosas. Es increíble que no hubiera habido un límite de maldad en el corazón de Sergio Andrade. Cómo podía él atormentar no solamente a estas niñas, sino que a sus propios hijos, sangre de su sangre, carne de su carne. Ver a estos bebés en esas condiciones, a punto casi de perder la vida por no poder comer, no tenían pañales. Incluso Liliana Regueiro nos contó que los pañales que usaban eran bolsas del supermercado, que les hacían hoyitos a las bolsas para poder meter las piernitas de los niños, y luego amarraban un nudo en la cintura para que se quedara ahí el pañal improvisado que hacían. Mientras este perverso gastaba dinero en películas, en comida, en libros, en entretenimiento, pero para sus propios hijos no podía gastar ni siquiera en pañales, en ropita, en leche. Es algo que te deja sin palabras, y también es muy difícil de entender cómo hay personas que todavía pueden seguir señalando a estas mujeres, que pueden seguir de alguna forma defendiendo a Sergio Andrade. E incluso yo he escuchado a personas que repiten frases de Sergio Andrade, que repiten palabras que Sergio Andrade ha dicho, tanto dentro de la organización como después de salir libre. Y como decía Raquel en los primeros capítulos, este tipo de cosas te hacen cuestionar la humanidad, te hacen perder la fe en la humanidad y prácticamente irte, esconderte para siempre de todos los humanos, porque es muy difícil entender cómo puede haber personas como Sergio Andrade y personas que de alguna forma siguen con las ideas de Sergio Andrade, que él quiere que todos pensemos que estas chicas eran las que abusaban de él, que eran ellas las que sacaban ventaja de estar al lado de él, cuando sabemos que estos testimonios se repiten una y otra vez con las mismas características, con las mismas historias, con los mismos datos. El capítulo termina con una escritura que es Marcos 11:24 y dice lo siguiente: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y es de alguna forma el testimonio de Carola, que ella, al hacer esas oraciones para pedirle a Dios un milagro por su hijo y por ella y por todas las chicas que estaban dentro de ese infierno, ella pedía eso a Dios y de alguna forma Dios se los concedió, porque al menos salieron de estar ahí junto con Sergio Andrade, aunque el infierno que estas chicas vivieron sabemos que no terminó ahí, que siguen de hecho muchas de ellas luchando con prejuicios, con ataques y con todo tipo de cosas negativas. Pero bueno, vamos a seguir apoyándolas, vamos a seguir apoyando sus historias y ayudando a difundir estos relatos para que más personas se den cuenta que las cosas son y fueron muy diferentes a como hay personas que todavía quieren seguir viéndolas. Nos vemos en el próximo video y no olviden dejar su like y también suscribirse si es que todavía no lo han hecho. Adiós. Retumba fuerte en verdad y justicia. Sus pasos resuenan, corazones remiendan. Ya no están solas, unidas renacerán con fuerza y pasión. Sus almas sanarán, ya no están solas, unidas renacerán con fuerza y pasión. Sus almas sanarán y
Y si fueron juzgadas por nuestros ancestros o nosotros mismos pedimos perdón, sanándolas con cálidos abrazos. No estás sola, Liliana, renacerás con fuerza y valor. Ya no están solas, unidas renacerán con fuerza. Sus almas hoy sanarán. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, y así es la vida. Escándala en línea.